venimos a compartir un espacio especial. Un espacio especial porque John David ha querido que esté ilustrado de alguna manera con una reflexión que a los dos maestros que van a tocar les preocupa mucho. Y es cómo logramos que además de los ejercicios artísticos cada vez más solventes, cada vez más interesantes, con mejores recursos técnicos, con una mejor capacidad analítica sobre las obras, cómo también logramos paulatinamente ir mejorando la comunicación con el público. En ese sentido, esta propuesta avanza de una manera atrevida, digamos, en relación con eso. Así que me toca dar inicio a mí, para luego dar paso a la música propiamente dicha. Así se oyó la guitarra en el siglo XIX en Europa y Colombia. La relación de los músicos con su tiempo, de los intérpretes con las obras, las interpretaciones con el público, generan relaciones, un conjunto de referencias cruzadas y de preguntas en las que no solemos detenernos a pensar habitualmente. En general, hay muchas cosas que no son preocupaciones cotidianas. Oímos música en casa o, como en este caso, venimos a un concierto. Y la música que escuchamos nos gusta o no. ¿Nos parece bien lograda una interpretación o no? ¿Nos aburrimos o nos divertimos? ¿Sentimos emoción o indiferencia? Pero casi nunca sentimos necesidad de ir más allá, de ir más a fondo. No sentimos el impulso de preguntarnos por la escucha, por la forma de nuestra escucha. Se nos hace obvio que tenemos el derecho a emitir un juicio, sentir empatía o distancia con el hecho musical en cuestión. Y es verdad, en tiempos de la proliferación de derechos, como el que vivimos, aunque los medios de comunicación con frecuencia nos niegue ese derecho en la práctica, este es un asunto que se da por sentado. Los medios con frecuencia nos niegan, mediante programaciones que no logran honrar el gran espectro de experiencias sonoras posibles, la posibilidad de escuchar todas las músicas que estarían disponibles para nosotros. Lo que es cierto es que asumimos ese derecho y emitimos juicios, pero quizás pocas veces pensamos en las responsabilidades y deberes del oyente, concomitantes con el derecho que tenemos a la escucha. Así que en este concierto nos parece relevante e interesante proponernos pensar juntos asuntos que, aun siendo centrales para apreciar la música, no solemos abordar con frecuencia. Este concierto es una buena oportunidad de hacerlo. John David Quijano ha titulado su concierto Así se oyó la guitarra en el siglo XX en Europa y Colombia. Y al hacerlo, parece pedir de nosotros algo más que la escucha habitual. Nos pide quizás hacer lo mismo que él mismo junto con Juan Miguel han hecho para preparar este concierto: pensar la escucha. Porque, hay que decirlo de entrada, un músico cuando toca lo que nos presenta, lo que pone en evidencia es ni más ni menos que su propia escucha. Todo músico, o más concretamente, todo intérprete se pregunta: ¿qué puedo hacer con la música? E incluso, ¿qué puedo hacerle a la música? ¿Qué puedo hacer a la música? ¿Qué tengo derecho a hacer con la música y a la música? Y tratando de responder a ello, los músicos se acercan a marcos referenciales que les sirven de apoyo, a tradiciones historiográficas que, con muchos años de estudio, intentan develar los asuntos técnicos de aquel momento para tratar de pensar la época, tratar de apropiarse del uso social de la música en dicho tiempo. Todo ello, ni más ni menos que para intentar
revelar hechos existenciales que eran importantes en determinado momento histórico. En suma, se adentran en lo que se suele llamar el estilo. Sin embargo, un intérprete encuentra problemas para hallar el camino de su interpretación. No solo el marco epistémico de la época ha cambiado, incluso los asuntos aparentemente más estables resultan también insidiosos. Por ejemplo, los instrumentos de la época pueden no ser exactamente los de hoy. Su tamaño, materiales, recursos acústicos pueden haberse transformado drásticamente. En el caso de la guitarra, los encordados, maderas, clavijas, tamaño, número de trastes, etc., han transformado dramáticamente su sonoridad. Y para terminar de enredar la cosa, el mismo músico y su subjetividad se vuelven en cierto sentido problemáticos. Si va a enfrentar el repertorio del siglo XIX, no puede fingir que no es un sujeto del siglo XX. No puede de repente demostrarse a sí mismo, desmontarse de sí mismo y de su experiencia vital para, desde un presunto momento neutro o un grado cero de experiencia, fingir que no ha escuchado a Jimi Hendrix, a Paco de Lucía, los boleros, el jazz, el chucu-chucu de Navidad, el rock, las músicas tradicionales colombianas, las sinfonías de Mahler o la música de Arvo Pärt. No puede desconocer que probablemente haya escuchado más música que los músicos del tiempo en que fueron escritas las obras. Preguntarse cómo sonaba una determinada época, para este caso, el siglo XIX, entonces tiene que ver con tratar de entender cómo se sentía vivir la vida de ese tiempo, en estos paisajes, en esos marcos existenciales. En este caso, el lugar que ocupaba la guitarra en el imaginario sonoro de aquella época. ¿Qué significa ser un guitarrista del siglo XIX? ¿Cómo accedía a su preparación? ¿Qué expectativas de escucha existían en ese momento? ¿Cómo era la relación del instrumento con el conjunto de la gran música occidental sinfónica y con las músicas populares de la que la guitarra venía? En suma, el trabajo del intérprete es un alto esfuerzo para asimilar consistentemente un hecho incuestionable, que cada tiempo tiene su temperatura emocional, sus preocupaciones, sus imágenes mundo, sus sonoridades mundo, lo que suelen llamar sus epistemes, es decir, el reconocimiento de que en cada época es posible pensar y actuar de maneras que otros espacios y otros tiempos desconocen. ¿Qué hace entonces el músico intérprete? Estudia, se esfuerza, inquiere, busca maestros si es el caso, sale del país, se especializa, hace un arduo trabajo técnico y, si se quiere, también filosófico conceptual. Más allá de los gestos técnicos que tiene que asimilar y el exigente trabajo de solventar las dificultades y rasgos estilísticos de las obras, se arriesga conceptualmente para intentar avanzar en dirección a lo que su subjetividad le va indicando que es su comprensión del fenómeno sonoro. En ese momento se arriesga a ofrecer una hipótesis sonora, una hipótesis interpretativa. Y tratando de ayudar al oyente para que comprenda su hipótesis sonora, puede, por ejemplo, utilizar las notas del programa de mano al servicio de esa comprensión. Mediante esas notas se intenta acercar de alguna manera al oyente, con indicaciones que lo sitúen en un espacio-tiempo particular.
una estética, una época, una geografía, un momento político, etc. Otros incluso proponen algo más radical, intervienen en el espacio. El propio John David ha tocado algunas obras que vamos a escuchar esta tarde en lugares aquí en Bogotá con una carga simbólica alta, que representaron la época y que vinculaban la experiencia auditiva con una vivencia corporal, espacial y acústica particular. Sirviéndose del concepto de Murray Schafer del paisaje sonoro, intentó incluir en la experiencia del oyente todos aquellos fenómenos no estrictamente sonoros que interfieren en la experiencia musical. Juan Miguel, por su parte, se sirvió del filósofo colombiano Edgar Garavito y su interesantísimo concepto de imagen y pensamiento como elementos que le permitieran llegar a conclusiones históricas, estilísticas y musicales adecuadas. Por eso, a mi juicio, lo que nos van a proponer ahora es también problematizar la experiencia de la escucha. ¿Qué implicaciones tiene hacer el esfuerzo de pensar cómo se oyó la música? Esta música que vamos a escuchar esta tarde en el siglo XIX. Un siglo XIX especial porque se trata de obras para guitarra escritas en Europa, pero también de obras para guitarra escritas en Colombia en la misma época. Así se oyó la música para guitarra en el siglo XIX europeo y colombiano. Con esa alusión a los dos contextos, hay unas interesantes preguntas que saltan a la vista. Evidentemente, la Europa del siglo XIX no es el mismo siglo XIX que se vivía en Colombia. ¿Debemos simplemente comparar las obras y emitir un juicio acerca de su valor intrínseco? Pensemos por un momento qué significará escribir para guitarra en dos contextos tan contrastantes, con referentes sonoros tan diversos, con experiencias musicales tan disímiles, con usos sociales tan poco convergentes. Y además, ¿qué significa escucharlas aquí, en la Bogotá del siglo XXI? Ahí es donde quizás debamos tomarnos en serio la pregunta de qué significa escuchar. Pregunta que quizás resulte fundamental. ¿Debemos dar por sentada la escucha? ¿Merecerá la pena para un goce más pleno, para hacerle honor a los esfuerzos de los artistas, para disfrutar mejor lo que la música nos transmite, hacernos preguntas con relación a la escucha, a nuestra escucha, a la escucha de todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy en esta bellísima sala de conciertos? ¿Qué es una obra? ¿Qué hace un intérprete? ¿Cómo se relaciona una obra con su tiempo? ¿Cómo se comporta una obra en otro tiempo? Todas esas preguntas atañen también a la escucha. Obviamente, por supuesto, el intérprete tiene responsabilidades. Según sea la época, se impone el reto de tratar de descubrir o de recrear algo de su espíritu original, algo de su sonido, algo de su sentido. Pero como decía al principio, se habla poco, sin embargo, de las responsabilidades del oyente, la responsabilidad de la escucha. Escuchamos una obra, un flujo sonoro dotado de una estructura y unos elementos característicos, y sin embargo no advertimos que no estamos sometidos solamente a la consistencia intrínseca de la obra, a su flujo retóricamente articulado de elementos que la ordenan y la estructuran desde su interior. ¿No? Hay muchas más cosas en juego. Entre ellas, nosotros, ustedes, nuestra manera de escuchar. Esta tarde, John David Quijano y Juan Miguel Sosa nos proponen su interpretación, que no es otra cosa sino su escucha.
un deber de veracidad, esa necesidad de decir algo de la verdad de la obra. Sin embargo, ¿en qué consiste hacerle honor a la música? ¿A quién deben esa verdad? ¿A nosotros? ¿A ellos mismos? ¿A la obra? ¿A la época? ¿Y de qué verdad se trata? Preguntas que siempre están en el aire implícitamente cuando estamos en un momento como este. Quiero contarles una anécdota. En 1853, un tal conde Tiszkiewicz denunció ante la justicia, en nombre del autor, a quienes a su juicio infringían la regla nueva en ese entonces del respeto por las obras. Se trataba de una obra de Weber. Dice textualmente el alegato judicial que Tiszkiewicz dijo: en el tercer acto destrozaron la obra, tocaron fragmentos sin sentido, suprimieron pedazos, tocaron sin sentimiento musical. En fin, denunció a los músicos y a la compañía de ópera que la representaba por daños y perjuicios. El oyente se quejaba por un perjuicio en sus oídos, se quejaba por el dolor causado a sus órganos por una representación irrespetuosa de la obra y de su autor. Pero así como en la anécdota pueden existir interpretaciones irrespetuosas con el autor y la obra, ¿no existe acaso escuchas irrespetuosas? ¿O en todo caso indignas de los esfuerzos con frecuencia sofisticados y muy exigentes de los intérpretes? Hoy vamos a escucharlos, a John y a Juan Miguel, vamos a escucharlos escuchar a esos autores. Escucharemos su escucha del siglo XIX. Estamos aquí para oír su oír, pero la relación es desigual, porque ellos no podrán oír como los estamos escuchando nosotros. No tienen acceso a ello. ¿Qué pasaría, me pregunto, si aceptáramos, parafraseando a Marcel Duchamp, si aceptáramos que en cierta medida son los oyentes los que hacemos la música? Del mismo modo que, como sostenía el artista francés, son los espectadores los que hacen los cuadros. Ellos ahora nos van a dejar oír su escucha. Ellos no pueden oír nuestra escucha, no pueden oírnos escucharlos. Pienso aquí que la responsabilidad del público es intentar escucharse escuchando, si eso fuera posible. Porque solo así puede surgir una escucha verdaderamente crítica. Solo asumiendo más en serio esta responsabilidad podremos tener quizás una sociedad más musical. No se trata solo, como creemos habitualmente, que haya más músicos estudiando con más rigor. Pero para ello tendremos que dejar de dar por sentado todos la escucha. Reconocer que, aunque es verdad que escucho lo que suena, eso que escucho es una síntesis hecha por mí, por cada uno de nosotros, ya que cada sonido suena y se va, y es tan solo por un ejercicio de memoria, por un ardid intelectual sensorial que mentalmente lo convierto en una obra audible, en una totalidad. Oigo la obra, ¿cierto? Pero la escucho desde mí, desde mi experiencia, desde mis creencias, desde mis expectativas, desde mis gustos, desde mi entrenamiento analítico. En cierta medida tiene razón Duchamp. Creamos la obra que escuchamos. Pero para ello también hay que admitir entonces que la obra nos exige, nos reta. Es una exterioridad que me pide que la oiga plásticamente. Quizás que me salga de mi zona de confort. Que invente escuchas adecuadas, como decían hace un rato en el conversatorio inmediatamente anterior a este momento.
que invente escuchas adecuadas para cada forma, cada tiempo y tipo de experiencia musical particular. Escuchar una obra es aceptar una invitación a una intimidad con ella. La intimidad de situarnos en escuchar las obras, pero siempre reconociendo que ese situarse es también un situarse en la interioridad de cada uno de nosotros. Al intentar escuchar nuestra forma de escuchar, tenemos la posibilidad de por fin entender por qué se habla de que eventualmente la música nos hace mejores seres humanos. Propio de la política cultural de este país se habla así. No se trata tanto de los poderes de la música, sino de la relación entre la escucha y el sujeto que permite interrogar su propia subjetividad. Pienso que necesitamos pensar la escucha. Quizás esto nos ayude como sociedad a un cambio de actitud frente a la música. Un cambio de actitud donde quizás estemos menos obsesionados con consumir música o comprarla y más enfocados a percibirla como hechos estéticos que hablan de maneras de ver el mundo. Hechos sonoros que nos hablan entre líneas y entre frases y notas, también de los paisajes de nuestra propia interioridad. En la línea de lo que el gran guitarrista David Russell propone con la metáfora del intérprete como un guía turístico que nos adentra en territorios desconocidos, aceptemos la invitación de salir de nuestra conformidad y aceptar los énfasis, las escuchas que nos proponen los músicos. Eso en el fondo es mucho más que una mera actitud personal. Se trata, si se quiere, de situarnos ante una nueva política de la escucha. Una política de la escucha que quizás nos devuelva la comprensión de lo sutil, la sensibilidad de apreciar lo grande en lo pequeño, lo profundo del gesto estilístico leve, más allá de la grandilocuencia de la dificultad, o más allá de nuestro deseo neurótico de alabar solamente el malabar técnico exhibicionista. Necesitamos formarnos en una escucha que nos invite a una serenidad gozosa, que nos acerque a un estado de bienestar relacionado con la capacidad de situarnos de frente y con profundidad en lo que nos propone el intérprete, pero también en un sentido más general, en lo que nos propone la vida, en vez de sufrir porque quizás no se parece a lo que nuestro yo, en una postura egótica, ha decidido previamente es la única experiencia posible. La idea nuestra es que tengamos una experiencia musical que no sea meramente la experiencia del abandono, la distracción, la alienación de la vida corriente, es decir, una experiencia de entretenimiento meramente, y convertir más bien, a propósito de esa reflexión sobre nuestra propia escucha, en una forma de autoconocimiento que nos ayude a encontrarnos con nuestra propia riqueza interior, con nuestras trampas perceptivas, con nuestras complejidades, en fin, con nuestra naturaleza humana. Así que sin más, recibamos a John David y ahora más tarde también a Juan Miguel para tratar de convertir su apuesta sonora y nuestro esfuerzo íntimo esta tarde en un momento gozoso, en una experiencia que de veras nos enriquezca a todos de la manera más profunda que sea posible. Muchas gracias. Recibamos a John David Quijano. Con un aplauso.